Queridos amigos y amigas, es muy temprano en la mañana. He estado estudiando un tema muy importante, extremadamente importante. Como ustedes saben, nos han mentido en muchas cosas. Religión, política, hasta geografía. Se nos han ocultado, como ustedes saben, conocemos el 5% de los océanos. 5%. 5. El 95% desconocido. Se nos ocultaron tierras más allá de los hielos que figuraban en todos los mapas. En todos los mapas antiguos. Se nos ocultaron grandes descubrimientos que se hicieron en los años 40 y tantos, cuando se fueron más allá de los hielos al polo norte y al polo sur. El almirante Byrd. Se nos mintieron con respecto a las guerras mundiales y que realmente el Kaiser, los dirigentes de Alemania, Rusia, Inglaterra, España, Holanda, Noruega, Suecia, Grecia, son todos parientes, son todos descendientes de la misma mujer. Pero ¿qué decir de estas grandes empresas que controlan la energía del mundo ahora? Estos grandes capitales que manejan todas las comunicaciones, que manejan todos los bancos. ¿Y si fueran todos lo mismo? ¿Qué pasaría si la historia reciente, esto fuera todo mentira? Bueno, los voy a dejar con una pequeña entrevista a mi amigo Quique Romero, periodista, geopolítico, uno de los grandes discípulos de Adrián Salvucci, uno de los padres de la geopolítica hispanoamericana. Busquen a Quique Romero, Antisistemismo Explícito, Adrián Salvucci, busquen sus libros. Los voy a dejar con una entrevista que va mucho más allá de lo que imaginan. Para los que vieron la película Matrix y se dieron cuenta que había algo que no está bien en este mundo, hay algo extraño aquí. Para los que quieran ir un paso más allá, les dedico el siguiente video. Si demostramos fehacientemente que Hitler huyó a la Argentina, toda, pero absolutamente toda la historia que conocemos de la Segunda Guerra Mundial es falsa. Toda. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio. Ahora o nunca, estoy muy contento porque está de regreso al canal Quique Romero, que bueno, no necesita mucha introducción. Eh, Ustedes lo conocen mucho aquí, ya lo han visto, pero tiene su canal, el canal de Cucu, lo vemos nosotros como Cucu, pero saben que es el canal de Quique. Y como saben, pues investigador, es un experto en el área de geopolítica, de historia, y hoy va a estar con nosotros este admirado periodista argentino, quien yo quiero mucho, igual que don Adrián Salvucci, que bueno, son, para mí son alguien muy importante para este canal. Y hoy lo traigo para intentar hacer un ejercicio muy interesante que Don Quique conoce muy bien y yo sé que usted lo va a disfrutar. Quiero primero que nos envíe un fuerte saludo, un caluroso saludo a nuestros suscriptores, mi estimado. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme al Mercurio, ahora o nunca, y quiero felicitarte también por el éxito que tiene tu canal y la calidad de tus producciones, tus entrevistados, la información que transmitís allí es invalorable, y más en estos momentos que todos estamos buscando saber la verdad de lo Sí. que pasa hoy en el mundo, ¿no? Así es, muchas gracias de corazón. Miren, bueno amigos, quiero hacer, antes de iniciar con la entrevista, quiero hacer dos anotaciones. La primera es, recuerden que este canal no está alineado con nadie. A mí lo que me interesa como periodista es que vengan todos y todos puedan ayudarnos a descubrir un pedacito de la verdad, porque la verdad no es absoluta, tiene demasiados elementos. Y por eso usted ve aquí a Stulin o a Quique Romero o a Salvucci o a Tom Longo o el que quiera venir, va a venir y va a comentar su parte, su interpretación de la verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece importante, es esto que vamos a ver hoy. Responde a muchas dudas que ustedes tienen, ya a mí por lo menos me lo han hecho saber mucho por Twitter, ¿no? Del tema de la nazificación o la desnazificación de la que habla Putin en Ucrania, ¿no? La gente dice, Antonio, pero qué estupidez dice si Zelensky es judío, ¿cómo va a haber racismo? Bueno, hoy todo eso va a quedar más que claro, estoy seguro. Pero en todo caso,
más que eso, incluso el fenómeno del nazismo a nivel global, e incluso en Latinoamérica, que parece mentira, pero ha estado muy presente. Yo creo que hoy va a ser una gran lección para entender otra parte de la historia que está viva y que tenemos que tener en cuenta para hacer muchos análisis. Y lo primero, hacer la condena, yo particularmente, al nazismo. O sea, no, bajo ninguna circunstancia se puede aplaudir un movimiento que hizo lo que hizo. Que sus primeros 10 años, bueno, levantaron la economía. Todo eso pueden decirlo, pero díganlo en privado, porque al final todo eso fue embarrado por la muerte. Y eso simplemente no hay nada que aplaudir allí. Y eso no lo queremos repetir, y menos vivirlo hoy en día, que nuestros hijos tengan que ver eso de nuevo, ¿no? Por eso es que la historia está allí, pero pareciera que no estuviera. Seguimos repitiendo los errores del pasado. Entonces, don Quique, usted sabe que lo hice en varios programas, ¿no? Esta es la pregunta principal que le quiero hacer. Hice varios programas preguntándome, ¿no? Y yo sé que usted también esto lo ha analizado muchas veces. ¿Cómo es que Estados Unidos y Ucrania son los únicos países que se han negado a una resolución de la ONU que se está tratando de votar desde 2015? Una resolución ONU que reza: combate contra la glorificación del nazismo, cualquier expresión del nazismo o neonazismo. Es más largo el título, pero básicamente dice: combate a la glorificación de cualquier expresión de nazismo o neonazismo. Es una resolución ONU que votan todos los países, más de 200 países que votan allí. Los únicos dos países que se abstuvieron no son No, ni que China. votaron en contra. Sí, perdón, que No votaron se en contra. abstuvieron, Los sí, que, en contra. los que se abstuvieron fueron otros 4 impresentables, pero los que votaron en contra, Sí. que no son ni Cuba, ni Venezuela, ni China, ni Rusia, son Estados Unidos y Ucrania. Esto yo cada vez que se lo digo a la gente esta que pone la banderita de Ucrania en el Twitter, me dice: no, entonces como que entran en negación: no puede ser que mis héroes hayan votado en contra de esa resolución, ¿no? Y otros países se abstuvieron. Entre los países que se abstuvieron están Reino Unido, Francia, una locura. La gran mayoría de los países miembros de la OTAN, salvo Alemania. Exacto. Entonces, la pregunta es... Quedaba mal que Alemania. Se imagina, sería el colmo. La pregunta es: ¿por qué? Y no solamente por qué, pero vayámonos incluso al pasado, ¿no? Porque esto no es nuevo. Todos los tipos que salieron, esos nazis que salieron de la Segunda Guerra Mundial, terminaron todito en las instituciones norteamericanas: jefes de la NASA, jefes de oficinas de arquitectura, de infraestructura, de presupuesto, etcétera, etcétera. Esa pregunta sobre la resolución, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Cuál pudiera ser una razón de esa actuación de Ucrania y Estados Unidos? La última vez que se votó eso fue en diciembre del 2021 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era condenar toda forma de glorificación del nazismo. Y como vos dijiste, votaron en contra Estados Unidos y Ucrania. Uno se preguntaba en aquel entonces que Ucrania todavía no estaba asomando la cabeza por donde pasa la guadaña, en diciembre. Uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Ucrania? ¿Qué pasa? Y esa es la gran nota discordante. Vos sabés que todo mi estudio de investigación periodístico, histórico, siempre lo baso en la nota discordante, siempre, ¿no? A mí mi maestro me enseñó a buscar la nota discordante en todas las cosas y empezar a tirar del piolín ahí y siempre vas a llegar a la verdad. Y la gran nota discordante fue esa votación y fue la abstención, no de Estados Unidos, el voto en contra de Estados Unidos, pero más que nada el de Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? Y tirando de ese piolín uno llega a la verdad. La realidad es que hoy vivimos en el Cuarto Reich, así como suena. Hoy lo que estamos viviendo es el Cuarto Reich. Para entender esto, tenemos que ver la historia del Tercer Reich. Si no, ¿cómo llegamos al Cuarto Reich? Nos vamos a preguntar. A mí quien me abrió la cabeza fue Walter Graziano con este libro. Este libro es del año 2004.
cuando editó el libro, mire, acá está dedicado, el libro, está dedicado, cuando salió este libro, lo entrevisté a Walter Graciano, lo entrevisté en varias ocasiones. Acá mismo en este libro hay un capítulo que se llama El cerebro del mundo, y el mismo Walter me dijo que todo el libro se inspiró para escribirlo en el libro El cerebro del mundo de Adrián Sarbucci. Lo hemos entrevistado juntos, yo después también en la radio lo entrevisté en varias ocasiones, lo entrevisté por otros temas, por cuestiones económicas. Él es un periodista especializado en análisis económico, Walter Graciano. Pero este libro y su secuela, que es Nadie vio Matrix, me abrieron la cabeza en una línea de pensamiento que vengo masticándola desde el año 2004, exactamente cuando salió este libro. Ya han pasado 18 años. O sea que hace 18 años vengo masticando estas ideas en mi cabeza. Nunca hablé de ellas, porque sé que hablar de ellas va a implicar que me gane muchos enemigos. Yo sé que hay mucha gente que su corazoncito late con simpatías hacia ciertos movimientos históricos de la primera mitad del siglo XX, pero es totalmente engañosa la historia que conocemos. Para entender esto, tenemos que comprender que a la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, la Unión Soviética. No la ganó Estados Unidos como Hollywood nos hizo creer después de 80 años de lavado cerebral. No. La ganaron los soviéticos, los rusos. Fueron los rusos quienes entraron en Berlín el 2 de mayo del 45, fueron los rusos quienes tomaron el búnker de Hitler, fueron los rusos quienes liberaron los campos de concentración. Eso que quede claro, no es la escena del desembarco en Normandía y rescatar al soldado Ryan, la victoria en la Segunda Guerra Mundial. No es eso para nada. Esa es la versión Hollywood, con lo que se encargaron de lavarnos la cabeza para que no se sepa la verdad de la historia a lo largo de todos estos años. ¿Y quiénes se encargaron de hacer ese lavado de cabeza? Sus protagonistas, que, oh casualidad, son los dueños de los bancos, los dueños de las principales empresas multinacionales, los dueños de los medios de comunicación, de los canales de televisión, de las universidades donde se cuenta la historia, son los dueños de todo eso. Ya vamos a llegar a esto, ¿no? Pero para entender todo esto, tenemos que asumir una verdad que a esta altura ya es irrefutable. Donald Trump mismo desclasificó documentos de la CIA y del FBI que lo afirman, pero eso en los diarios muy chiquito abajo, no sea cosa que a alguien se le ocurra investigar la cosa, ¿no? Muy chiquito, todo eso. Pero a esta altura ya podemos afirmar que Hitler huyó de ese búnker en Berlín y que vino a la Argentina. Y pasó sus días en Argentina. Eso ya es un hecho histórico irrefutable a esta altura. Irrefutable. Este paisaje que se ve de fondo es lo que probablemente el Führer veía abriendo su ventana cuando pasaba sus días en la Patagonia. El lago que se ve de fondo es el lago Nahuel Huapi, en primer plano es el lago Moreno, ahí se ve el Hotel Yao Yao, toda la península de Yao Yao, y en algún lugar allá al fondo estaría su escondite, el lugar donde pasó gran parte del resto de su vida. No murió acá, luego se trasladó a Paraguay y murió en Paraguay.
Hitler. ¿Cómo llegó Hitler a la Argentina? ¿Cómo fue la huida de Hitler hacia la Argentina? Fue a través de Suiza, país que a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial fue neutral. Los suizos se hicieron famosos por mantener la neutralidad. Neutralidad que le convenía a todos los participantes de esta guerra, a todos. Les convenía esa neutralidad, porque no se entiende sino cómo Hitler nunca invadió Suiza. Para Hitler era agarrar un palito, tirárselo para el lado de los Alpes a su perro ovejero alemán, y el perro volvía con Suiza conquistada. Eso también tenemos que entenderlo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Y porque era el destino del oro nazi, las bóvedas de los bancos suizos. A través de los bancos suizos se canalizó todo el dinero que financió el aparato militar nazi. Y Hitler, de su búnker en Berlín, huye a Suiza, y de Suiza puede huir a Sudamérica con salvoconducto del Vaticano. El Vaticano también es un perverso actor en toda esta historia. No por nada en el Vaticano la seguridad la brinda la Guardia Suiza. ¿Está claro todo eso? Bueno, ahora bien, ¿cómo puedo afirmar yo esto que estoy diciendo, que Hitler efectivamente huyó a la Argentina? Porque es un mito urbano. Bueno, a mediados de agosto de 2019 murió el teniente coronel Julio Arturo Jail. Jail de apellido. Sí, Jail. Jail. Este teniente coronel fue el elegido por Perón para hacer el nexo entre el gobierno argentino y Hitler. Este teniente coronel lo habrán elegido por su apellido. Cada vez que iba de Buenos Aires a Bariloche y se presentaba ante Hitler, le diría, sí, Heil, será eso por su apellido que lo dijeron, pero bueno, es el teniente coronel Julio Arturo Heil. Él tenía 92 años cuando murió y guardó un secreto de su juventud de por vida. Perón lo había enviado a la Patagonia para que le entregara un maletín con documentación secreta a Hitler. Y antes de fallecer, le dijo a sus hijos que cuando él no estuviera, pueden dar a conocer la historia. Nunca se animó a hablar en vida. No sé por qué, sí sé por qué. Todos los protagonistas de esta historia, de los dos bandos, juramentaron un pacto de silencio. Nadie nunca habló, nadie, de la verdad de lo que sucedió. Pero no es solo él el que pudo haber hablado. En los dos bandos estaban un montón de protagonistas de altísimo rango. Nadie habló nunca. Entonces hay que preguntarse, ¿qué fue lo que los obligó a mantener el silencio a lo largo de sus vidas y que sus historias comienzan a conocerse después recién de su muerte y a través de sus íntimos, sus allegados, con quienes se confesaban, ¿no? En este caso, el hijo del teniente coronel Julio Arturo Jail dio a conocer, y que se publicaron acá en la Argentina, las grabaciones, los audios que dejó su padre contando la historia. Hitler efectivamente vivió en la Argentina, así lo demuestran también los documentos desclasificados durante el gobierno de Donald Trump, de la CIA y del FBI. ¿Está claro esto? Uno se preguntaría, ¿por qué a nosotros, acá en la Argentina, nos tocaron científicos nazis? Si cuando los vencedores se hicieron cargo de la ocupación alemana, también se repartieron a sus científicos. Lo más famoso es Herbert von Braun, que fue el padre de las misiones al espacio estadounidenses. Era un nazi el tipo.
un nazi hecho y derecho, era el arquitecto, el ingeniero de los cohetes B-1 y B-2 que asolaron a Londres durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Un nazi hecho y derecho, pero todas las fotos que vemos de von Braun es con la banderita yanqui atrás, ¿no? A nosotros nos tocaron científicos también. Donald Richter. Donald Richter fue el precursor de la energía atómica en la Argentina. En una de las islas que se ve por allá atrás, en el lago Nahuel Huapi, la isla Huemul, estaba su centro de investigación. Todo eso financiado por el gobierno de Perón. Pero bueno, él trajo a la Argentina el desarrollo de la energía atómica. Otro de los científicos nazis que nos tocaron, Kurt Tank. Kurt Tank es el padre de la fabricación de aeronaves en la Argentina. El primer avión a reacción de América, después de Alemania, el avión a reacción lo inventaron los alemanes, este señor Kurt Tank, obviamente. Y el primer avión a reacción que aparece fuera de Alemania es el Pulki, que lo construyó Kurt Tank acá en la Argentina con los planos que se trajo, obviamente. Un año después aparecieron en Estados Unidos con modelos copia prácticamente de este avión Pulki argentino. La historia de von Braun y la carrera espacial contra los soviéticos. Los soviéticos iban ganando la carrera espacial. Fueron los primeros que pusieron un satélite en órbita, un perro en órbita, un hombre en órbita. Fueron los soviéticos. Los yanquis estaban desesperados, hasta decían, ¿cómo es posible que nos están ganando la carrera espacial? Y decían, porque sus nazis son mejores que nuestros nazis. Porque los soviéticos también se llevaron científicos nazis. Para ganar la carrera espacial, los norteamericanos tuvieron que contratar a este director de cine, que ahora no me viene, no me viene a la cabeza el nombre de este director de cine polaco, el director de Odisea en el espacio 2001. ¿Te acordás cómo se llama? Ya lo vamos a buscar. Sí. La verdad es que Bueno, deberíamos sabernos de memoria. sí, sí. No sé por qué a veces se me hacen lagunas así en la cabeza. Sí, el director es Odisea en el espacio 2000, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, exactamente. Hasta que la NASA no lo contrató a Stanley Kubrick para poner a un hombre en la Luna, no pudieron ganarle la carrera espacial a los rusos. Entonces, es toda una gran mentira. Ahora bien, si demostramos fehacientemente que Hitler huyó a la Argentina, toda, pero absolutamente toda la historia que conocemos de la Segunda Guerra Mundial es falsa. Toda. Absolutamente toda. ¿Y por qué? Y porque la historia la escriben los que ganan. Y si los que ganan tienen los medios, las televisiones, los diarios, las universidades, Hollywood, ¿cómo no nos van a contar una historia a su piacere y a su conveniencia? Vos fijate. Sí, don Quique, usted sabe que me hizo acordar un estudio periodístico que leí hace, yo creo que 2, 3 años, ¿no? Donde se mostraba unas encuestas en los Estados Unidos en los años 1970, 1900, hicieron varias en los 60 y en los 70, le preguntaban a la gente quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Y en los 60 creo que el 90% de las personas decían en Estados Unidos, americanos, decían los rusos. Y en los 70 ya el número había bajado a los 80, al 80%. Sí, Hollywood en acción. Exacto, obviamente. Y ya hasta el sol de hoy tú le preguntas a un muchacho y en verdad te va a decir, la ganamos nosotros, pues.
Claro, el desembarco en Normandía, las películas del desembarco en Sí, sí. Normandía son épicas. Salvando a Soldado Ryan, en donde sea están Claro, ellos, ¿no? claro, Y si exactamente. no, entonces están los ingleses también, que tienen sus películas también donde ellos son los héroes, pero También, 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 también. Pero bueno, nazis, malos, terribles nazis que terminaron ocupando cargos de altísima relevancia en las estructuras de poder occidentales, de este Cuarto Reich, porque acá ya estamos hablando del Cuarto Reich. ¿Quiénes fueron? Bueno, Werner von Braun, el padre de la NASA, que la dirigió desde el año 50 hasta el año 70. Mirá todo lo que duró. Walter Hallstein. Walter Hallstein fue el jefe de la Comisión Europea desde el año 58 hasta el año 67. Unos cuantos años para un nazi ocupando un cargo en organismos multilaterales europeos, ¿no? Para haber sido un nazi. Adolf Heinzinger, era el chairman del comité militar de la OTAN. Era un nazi. Y no era el jefe de la OTAN, pero el segundo era. De la OTAN. La OTAN, los vencedores. Y el tipo era un nazi. Kurt Waldheim. Kurt Waldheim fue el secretario general de las Naciones Unidas entre el año 72 y el 81. Mirá los años que duró como secretario general de las Naciones Unidas, el cargo que actualmente ostenta Antonio Guterres. Los que están planificando la Agenda 2030. Este es el Cuarto Reich. Bueno, tenían del año 72 al 81 un nazi dirigiéndola, Kurt Waldheim. ¿No te parecen notas discordantes todas estas? sí, no, y lo primero que se me viene a la mente es que si todo esto es cierto, bueno, como vienen diciendo tantas personas como usted y otras, en algún momento, pues estos últimos años, los juicios de Nuremberg fue prácticamente un espectáculo, un show, pues, que montaron, un show barato que montaron para la historia, ¿no? Para que nos creyéramos que Occidente estaba juzgando a los criminales de guerra y todo lo demás, ¿no? Así es. Bueno, vamos a analizar ahora cómo fue el ascenso de Hitler al poder. El Tercer Reich fue el primer intento de la historia en el cual las élites de ricos del mundo, todos estos que hoy describimos, pero probablemente eran o sus padres o sus abuelos, fue el primer intento en el cual estas élites usaron a un país entero para hacer el trabajo sucio. Al país que eligieron para hacer ese trabajo sucio fue Alemania. El objetivo que tenían ellos era el dominio mundial, obviamente, comenzando por Europa. Primero vamos a dominar Europa y después vamos a dominar el mundo. ¿Por qué primero empezaban por Europa? Y porque allí era donde se encontraba la mayor resistencia a sus objetivos. Esto fue lo que buscaban, que alguien hiciera el trabajo sucio. El trabajo sucio también la historia oficial nos cuenta que comenzó en la ciudad de Oswiecim, una ciudad polaca, que a los alemanes, como les resultaba muy difícil pronunciarlo en polaco, le cambiaron el nombre y le pusieron Auschwitz a esa ciudad. El campo de concentración de Auschwitz y todos los campos de concentración no eran campos de exterminio como nos hicieron creer. Eran campos de mano de obra esclava. Obviamente,
al que se negaba a trabajar lo exterminaban. Eso está claro, ¿no? ¿Mm? Pero no era negocio para estas élites que pusieron a Hitler en el poder matar a su mano de obra esclava. Mejor que laburen hasta quedar desahuciados, ¿no? Y esto sucedía en todos los campos de concentración de Europa. Mano de obra esclava. ¿Quiénes iban a parar a los campos de concentración? Los disidentes políticos, los opositores, los indeseables, y alguien decidió también que indeseable era todo aquel que practicara una religión que a él no le gustaba. Todos ellos iban a parar a los campos de concentración. Esto nadie puede negarlo. Nadie puede negar esto. Bueno, ¿quiénes fueron los que financiaron el ascenso de Hitler desde Occidente? El primer nombre que tenemos que poner a la cabeza, no por haber sido el más importante, no lo era, pero después sí tomó el protagonismo fundamental en esta historia, él no, su descendencia, fue Prescott Bush. Prescott Bush, abuelo... Abuelo de George W. Bush. Exactamente. El papá de George Bush. Exactamente. Prescott Bush estaba casado con la hija de George Herbert Walker. ¿Quién era George Herbert Walker? Era la cabeza de la United Steel Corporation, era socio de la familia Harriman. Estas familias tenían sociedades con las familias alemanas Thyssen y la empresa química IG Farben. Tenían negocios armados entre ellos. Acá aparece Prescott Bush, abuelo del último Bush presidente, hijo, padre digo, de el Bush que hizo la primera guerra del Golfo. ¿Y quiénes financiaron también este ascenso de Hitler al poder? JP Morgan, la banca Morgan, la familia Harriman, la familia Carnegie, que tenían la familia ferroviaria por excelencia de Estados Unidos, los Carnegie, la familia Rockefeller con la Standard Oil, el patriarca de los Rockefeller, Ford Motor Company, Henry Ford. Cualquiera que haya leído El Judío Internacional de Henry Ford se dará cuenta cuáles eran las ideas de este señor. Bueno, Henry Ford proveía de motores que movilizaban a todos los vehículos alemanes. Henry Ford. Rockefeller, con su Standard Oil, proveía de combustible a todo el Tercer Reich. La AT&T, la compañía de telecomunicaciones norteamericana por excelencia, le proveyó a la Alemania nazi todos sus sistemas de comunicaciones. Coca-Cola misma, las inversiones que hizo en Alemania, que cuando comenzó la guerra tuvo que retirarse porque quedaba muy mal, pero dejó su filial y se pusieron a fabricar la Fanta. La Fanta, la naranja Fanta, era la Coca-Cola nazi. IBM, la madre de Bill Gates, era una alta ejecutiva de IBM. Y acá te dije, por eso, en aquel entonces eran los padres o los abuelos, hoy son los hijos o los nietos los artífices de este cuarto Reich. Un Bill Gates está a la cabeza.
No existió tal milagro económico alemán como muchos se entusiasman en creer. Justo, justo estaba pensando en eso, porque decía, claro, como llegó todo ese capital y toda esa colaboración, en realidad se pone en duda el milagro económico del que hablan. Recuerden, amigos, que lo que nos cuenta la historia oficial es que Alemania estaba sumergida en la pobreza, altísima inflación, todo La esto República de de Weimar, Weimar, exacto, exactamente. hiperinflación, mucha corrupción, Todo, etcétera. Y todo. el chivo expiatorio eran los judíos para los nazis que estaban llegando pues al poder. Entonces, de ahí viene la excusa, ¿no? De una Alemania en el piso arrodillada, post Primera Guerra Mundial, y viene Hitler en 10 años y la levanta y la coloca, digamos, en un plano de potencia o de superpotencia. Pero tiene mucha lógica que lo haya hecho tan rápido con todos estos amigos que tenía. Cuando Hitler asciende al poder, comenzaron a fluir de a cataratas los capitales de las grandes multinacionales occidentales. El artífice del milagro alemán nos dicen que fue Hjalmar Sachs, su ministro de Economía. Hjalmar Sachs era íntimo, amigo, íntimo de Montagu Norman. Montagu Norman era el gobernador del Banco de Inglaterra, del Banco Central Inglés, y obviamente que se pusieron muy de acuerdo para que fluyera capital hacia Alemania y volviera oro hacia las bóvedas de Londres a través de Suiza. Muy de acuerdo se pusieron, pero no solo eso, dinero de Estados Unidos fluyó a lo pavote. Empresas como Colgate, la familia Colgate, Colgate, la de la pasta de dientes, DuPont, el gigante químico global, la familia Rockefeller. Esa es una de las familias más impresentables en la historia Sí, del mundo, los DuPont. sí, sí. Por eso estamos hablando de los artífices del Tercer Reich y los amos del Cuarto Reich que estamos viviendo hoy. Entendamos esto. Y como dije, el Tercer Reich fue el primer intento de la historia en el cual estas élites del mundo usaron a un país entero para hacer el trabajo sucio. Shell, y acá la Shell es central. Ahora vamos a seguir, pero Shell, la empresa anglo-holandesa, básicamente de la corona holandesa. La empresa se presenta como anglo-holandesa, tienen participación accionaria la familia real británica, pero sus dueños son básicamente la familia real holandesa, la Shell. Fue el proveedor de combustible de todo el Tercer Reich. Nadie se pregunta cómo un ejército cuyo sostén era la movilización mecanizada, tanques, aviones, barcos, ¿cómo hacían caminar eso? Nadie se lo pregunta. ¿Cómo le llegaba el combustible? Sí, por un lado, en Auschwitz, junto con DuPont y la Thyssen, elaboraban a través del carbón combustible, pero esa era una cantidad ínfima. La Shell le proveía de combustible al Tercer Reich gratis ríos de combustible, ríos enteros, la Shell. Un detalle para que se entienda quiénes son la Shell. Acá en la Argentina, cuando llegó la Shell a la Argentina, no llegó con la marca Shell, llegó con la marca Energina. Y esta empresa Energina era una empresa cuya matriz era la Shell holandesa, pero estaba radicada en México, y desde la filial mexicana, que era chiquitita así, crearon la filial argentina. Y en la Patagonia se veían toda la Patagonia, yo lo he visto con mis propios ojos, carteles de Energina, y que tenía la esvástica. Y luego se cambiaron por carteles de Shell,
con la esvástica también. Finalmente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron todos esos carteles, desapareció la empresa Energina, todo, y pasó a ser la Shell con la famosa concha que todos conocimos. Pero la Energina de la esvástica, esa empresa de combustibles que en la Patagonia Argentina estaba lleno, eran holandeses. Era la Shell, era la Shell. Otra compañía estadounidense que proveía de combustible y de lubricantes a toda la maquinaria mecánica del Tercer Reich era Ethyl, E-T-H-Y-L, más que nada combustibles de avión que le proveían al Tercer Reich, que le llegaba desde Suiza, a través de una triangulación que hacía la Standard Oil, la SO. Por eso luego esa empresa se llamó SO, que es la empresa de los Rockefeller. Entonces tenemos que entender toda esta parte. Las grandes corporaciones globales tenían un interés máximo en el soporte al Tercer Reich. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el trabajo sucio que ellos necesitaban. Amigo, hago una pausa muy rápido para decirte, bueno, que tienes esta oportunidad, ¿no?, de seguir acercándote un poco a lo que nunca te contaron, así como Don Quique nos habla acá de esta historia fascinante de quién realmente es nazi y quién no, y quién sigue con estos planes nazis y quién no. Bueno, lo mismo ha sido las mentiras que nos han contado sobre la salud, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo estar mejor con nuestro cuerpo, sobre lo que realmente hay que comer y lo que no, y sobre cómo evitar esa farmacodependencia. Todo esto va a ser el 8 de abril, pero por supuesto va a quedar grabado un webinar extraordinario muy, muy vigente y vital para lo que viene, momentos duros, difíciles, que ya llegaron realmente, pero se intensificarán. Así que todo lo que el sistema no quiere que sepas lo vas a tener aquí en este webinar de Vivir sin Enfermarse. Abajo está el link en la descripción y en los comentarios fijados. Pregunta. Sí. Yo creo que tengo la respuesta, pero usted es el experto y es el que ha pasado años investigando. Yo me imagino que ninguna de estas empresas, mi estimado, se retiró o le retiró el apoyo a los nazis mientras Hitler avanzaba a territorio soviético o ruso. Es decir, mientras iban campantes conquistando territorios, esta gente seguía apoyándolos. Me imagino que una vez que empiezan a ver que la guerra ya no la pueden ganar en Rusia, me imagino que empieza a cambiar toda la historia, ¿no? Cuando el Tercer Reich falla, se reagrupan y organizan el Cuarto Reich. Hay un hecho también importante que fue el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg se planteó demandar a todas estas empresas como partícipes necesarios de las atrocidades que cometió el Tercer Reich. Esa demanda fue desestimada. A ninguna de estas empresas ni siquiera las mencionaron en los juicios de Nuremberg. Hubieron víctimas de campos de concentración que sí, luego en las cortes de Estados Unidos demandaron a estas empresas y lo hicieron con mucho éxito. Pero esto no salió en los medios, de esto vos no te enteraste. Okay. Vos te enterás de lo que te conviene, lo que les conviene que te enteres, y de lo demás no te enterás, porque uno se entera lamentablemente a través de los medios de comunicación de ellos. Ahora, ahí le interrumpo, porque sé que mucha gente está en este momento diciendo, Antonio, pero esta historia es fascinante, pero ayúdanos a entenderlo mejor. Mi pregunta es esta, don Quique. Sí, vamos a ponernos en el plano hipotético de que Hitler hubiese logrado pasar el invierno ruso y pasaba hasta Moscú y tomaba Moscú, cosa que no pasó, gracias a Dios. Hoy la historia fuera, es decir,
nada de esto hubiese sucedido. Es decir, no tuviéramos a un Hitler villano, es decir, porque el plan estaba precisamente en La acabar con los historia la rusos. escriben los que ganan, siempre. La historia la escriben los que ganan, y si el Tercer Reich hubiera triunfado, hoy viviríamos en el Tercer Reich Exacto. y no hubiera habido necesidad de un reagrupamiento y cambio de planes y cambio de métodos. De la ONU y de todo esto. Es el Exacto. Cuarto Reich que hoy vivimos. Exacto. Un capítulo aparte de todo esto, y que hoy no me voy a meter en él, es el interés sionista de el ascenso de Hitler y la persecución de los judíos en Europa. Pero, como adelanto, hay un personaje central también de todo esto, que también huyó a la Argentina con Hitler, que es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era de ascendencia judía, hablaba perfectamente el yiddish. El idioma que hablaban los judíos era el yiddish, no el hebreo. El hebreo era una lengua muerta prácticamente, que solo estaba reducida a los seminarios rabínicos. Después, con la fundación de Israel, surge de vuelta como lengua. Pero los judíos en Europa hablaban en yiddish. Eichmann hablaba en yiddish perfectamente, y por eso él era el nexo entre Hitler y los sionistas. La intención de los sionistas, que lo manifiestan muy bien en su primer congreso en Basilea a fines del siglo XIX, era crear un Estado judío en Palestina o Argentina. Así es el título de un capítulo en el libro de Theodor Herzl, en el cual plantean la necesidad de fundar un Estado sionista, un Estado judío. En el análisis FODA que hicieron de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, ganó Palestina, obviamente, pero si hubiera ganado Argentina, probablemente este paisaje que se ve atrás hubiera corrido otro destino. Si uno lee ese capítulo, se va a dar cuenta. El Estado Nacional Judío de Theodor Herzl. No nos vamos a meter más. Pero así, como último detalle, Sí, Adolf Eichmann... no nos vamos a meter porque nos vamos a extender mucho, pero ya por ahí Sí. la piedra fue lanzada, usted empieza a buscar, porque de ahí se dio muchas Exacto, cosas. que cada uno lo investigue por su cuenta, pero Exacto. Adolf Eichmann era el nexo. Lo que querían los sionistas era convencer a toda la comunidad judía europea que se mudara a Palestina. La comunidad judía europea lo agarró a Theodor Herzl y a todos sus sionistas y le dijo: a las pelotas, acá estamos bárbaros, acá estamos cómodos, este es nuestro hogar, ¿qué me venís con esta estupidez de mudarme a Palestina? Así ya te vamos a convencer. Adolf Eichmann era el nexo. Y como Adolf Eichmann sabía mucho y vivía en Buenos Aires, en la calle Garibaldi, hay una película que se llama La Casa de la Calle Garibaldi, en la que cuenta la historia de cómo vino el Mossad en el año 60, lo secuestró, lo llevó a Israel, le hizo un juicio exprés y lo ejecutó. No sea cosa que hable. Probablemente Adolf Eichmann estaba presionando a todos los nazis de la Argentina, en el que él iba a hablar. Estaba harto, que no se bancaba más, y tenía ganas de hablar el tipo. Usted ya puede presumir lo que iba a contar, pues. Exactamente, sí. Bueno, hasta ahora vamos a pasar. Hasta ahora esta ha sido una entrevista espectacular. Vamos a pasar ahora a los orígenes del Cuarto Reich. Ok. Tenemos dos casas reales europeas centrales. Una es la familia Windsor, la Casa Real Británica, que su verdadero apellido no es Windsor. Ellos se cambiaron el apellido, se pusieron el apellido de un castillo que habitan, que es el castillo de Windsor. Ya, don Quique, deme un segundo. No me gusta interrumpir a mis entrevistados, pero solamente sí. quiero decir esto porque se me vino a la mente y es el momento de decirlo.
con razón, o sea, lo que usted está contando tiene demasiada lógica en el sentido de que, ¿cómo es que el Estado de Israel no ha condenado el neonazismo de Ucrania, que es evidente? Eso vamos a llegar al final, Ah, ok, eso ok, es ok. el cierre de esta Claro, charla. porque lo lógico es que estos tipos Eso es tenían el que... cierre de esta Ah, charla. perfecto. Bueno, ok. ¿Mm? Entonces seguimos hasta el final. Ok. Sí. Estamos en la casa Windsor, que se puso el apellido del nombre de un castillo que habitan y que su verdadero apellido es Sachsen-Coburg-und-Gotha. ¿No te suena demasiado alemán ese nombre? ¿Mm? Bueno, el origen de la casa Windsor es alemán, de toda la casa Windsor. Felipe de Edimburgo, el que falleció hace un poco más a principios de la pandemia falleció, El ¿no? príncipe del mal. Sí, sí, el príncipe, el marido de De la señora la, que... sí, Isabel, ajá. de la reptiliana, el marido. Su apellido es Mountbatten. ¿No te suena demasiado Sí, alemán? demasiado. No, es Felipe de Edimburgo. ¿Cómo le vas a decir Mountbatten? Bueno, este señor era un SS alemán. Era un SS, era un nazi. Hay fotos de él con el uniforme nazi. Obviamente que es muy difícil encontrarlas en Google, ¿no? Las han hecho desaparecer. Sus hermanas, porque tenía 2 hermanas, estaban casadas con altos oficiales de las SS. El tipo era un nazi. Y el otro, que era un nazi, un gran nazi, era Bernardo de Lippe-Biersfeld, el príncipe Bernardo de Holanda. El príncipe Bernardo de Holanda era el marido de la reina Juliana Emma Luisa María Guillermina de Orange-Nassau. Esta señora, junto con el príncipe Bernardo, fueron los padres de la reina Beatrix de Orange-Nassau. Y a su vez esta señora es la madre del rey Wilhelm Alexander de Orange-Nassau, el actual rey de Holanda, y su esposa Máxima Zorrayeta, que, oh casualidad, vino a buscarla a la Argentina. Y en las montañas que se ve por allá atrás en esta foto del fondo, tienen sus haciendas. Todos se juntan en el mismo lugar. Capítulo aparte es la historia del señor Zorrayeta. Yo me pregunto, porque él era un dirigente de la sociedad rural, fue ministro de Agricultura durante la dictadura militar acá en Argentina, si él tendría nexos, dado su posición altísima en la sociedad rural, con la Casa Real holandesa, y tal vez, le dijeron, tu hija se va a casar con mi hijo. Tal vez, ¿no? Bueno, el príncipe de Lippe-Biersfeld, el príncipe Bernardo de Holanda, que era un SS, es el heredero, a ver, el que recibe el legado, el que tiene que continuar con otros métodos lo que no resultó con los métodos que se aplicaron luego de la derrota. No es el heredero de Hitler este príncipe, es el heredero del Tercer Reich, y su misión es reconvertir la derrota en un triunfo e instaurar el Cuarto Reich. ¿Cómo lo hizo? A través de la creación del Club Bilderberg. El creador del Club Bilderberg fue el príncipe Bernardo de Holanda. Este es el punto de inflexión, acá hay que entender todo. El príncipe Bernardo de Holanda es el punto de inflexión de la derrota del Tercer Reich a la victoria del Cuarto Reich.
¿Mm? Lo que no lograron por los métodos de la guerra y la conquista territorial, vamos a lograrlo por otros métodos. La guerra soft, con armas silenciosas, vamos a promover guerras tranquilas. A eso es lo que nos han sometido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día. Es esto. Y este señor es el artífice de todo esto. ¿Qué pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania es vencida? Como dije, quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos. Ellos no lo llaman Segunda Guerra Mundial, lo llaman Gran Guerra Patria. Y ahí se pegaron el cagazo bárbaro los occidentales, diciendo, si el comunismo soviético avanza en toda Europa, démonos por perdidos. Entonces, para contrarrestar eso, crearon la OTAN. La creación de la OTAN misma, por palabras de su primer secretario general, que fue Lord Hastings Ismay, dijo, el objetivo de la OTAN es mantener a los yanquis adentro, mantener a los rusos afuera y mantener a Alemania pisoteada abajo. Para eso se creó la OTAN a instancias de la geopolítica británica, porque todo esto se peregrinaba en Londres, está claro. Y también se pregunta, ¿y qué hacemos con Hitler, che, que está allá escondido en la Patagonia? A Hitler guárdenlo, escóndanlo, porque si esto no funciona y los rusos verdaderamente vuelven a avanzar sobre Europa, vamos a necesitar de vuelta a los nazis y a la figura de Hitler para que lidere el nacionalismo europeo en contra de los comunistas soviéticos. Esto también quiero subrayarlo, el odio que hay de los nazis hacia los rusos. ¿Por qué? Porque fueron los que los vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Hay un odio innato entre nazis y rusos. También aparece acá, ahora ya del otro lado del Atlántico, la CIA, esta nefasta organización que no es más que una agencia de inteligencia privada que responde a los intereses de estos privados que la manejan. Estos privados son los mismos que también ponen un presidente en Washington. Aparece la CIA, y acá sí aparece el clan Bush. El clan Bush como artífices de la CIA, desde abajo. El hijo de Prescott, Sheldon Bush, que estaba casado con Dorothy Walker, como ya dije, de la United Steel Corporation, socios de la familia Harriman, socios de los Thyssen y de los IG Farben. Prescott Bush estaba casado con una Walker. Su hijo, George H.W. Bush, padre, el primer Bush presidente, hizo toda su carrera en la CIA. La historia cuenta que estaba presente el 22 de noviembre del 63 en Dallas, dirigiendo todo el asesinato de Kennedy. Ese señor luego se transforma en el director de la CIA, luego se transforma en el vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de Reagan, y luego se transforma en el presidente de los Estados Unidos. Y luego su hijo se transforma en 2 veces presidente de los Estados Unidos. Y sus otros hijos, ya hemos hablado de esta historia, uno lo manda a Venezuela, a hacer el nexo entre el dinero que se blanqueaba en Venezuela hacia Estados Unidos, droga y petróleo, con un Nicolás Maduro como empleado. El otro terminó siendo el gobernador de Florida
que a través de un chanchullo Jeb avaló el Bush. fraude electoral que le permitió el segundo mandato a su hijo. Bueno, el clan Bush, los artífices del 11 de septiembre del 2001, en sociedad con otras familias que tienen muchos intereses, que son las familias reales saudíes, pero esa historia no nos vamos a meter ahora. Ya dije, clan Bush, asesinato de Kennedy, CIA, 11 de septiembre, guerras permanentes. Los señores de la guerra fueron el clan Bush. Pero ¿a quién le vamos a hacer la guerra? A los débiles, no se la vamos a hacer a los rusos. Los rusos nos la dan por la cabeza. Se la vamos a hacer a Irak, a Siria, a Libia, a Yemen, a Somalia, a Afganistán, a los que no se pueden defender. A los que sí se pueden defender, no le van a hacer la guerra. Este es el clan Bush y sus continuadores, que si bien tenían otro signo político demócrata, el clan Clinton y el clan Obama, son todos socios del mismo club. Es una gran asociación ilícita, como se llama en nuestra jurisprudencia. En la jurisprudencia eso se llama conspiración. En nuestra jurisprudencia, asociación ilícita es cuando dos o más personas se organizan para cometer una serie de delitos y los dividendos de esos delitos se los reparten. Bueno, el clan Bush, Clinton, Obama, Biden también. Biden es una subrama del clan Clinton, Claro. ¿no? Son casualmente los artífices de esta gran asociación ilícita. Ahora bien, ¿cómo se construyó este cuarto Reich de armas silenciosas para guerras tranquilas? A través de estructuras de poder supranacionales, a través de estructuras secretas, estructuras discretas y estructuras públicas. Las estructuras secretas son las logias de origen masónico, la del clan Bush, que desde su abuelo, Prescott Bush, Skull and Bones, ¿no? las Skull and Bones, todos fueron miembros de las Skull and Bones, todos, absolutamente todos, no solo los que fueron presidentes, sino también los que eran las cabezas de todas estas empresas. Esas las secretas. Las discretas, el Club Bilderberg, el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral, pero... Ahora el foro Económico de Davos. A eso voy. Si este análisis lo hacíamos en este momento que lo hizo Walter Graciano, nos quedábamos solamente con el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral y el Club Bilderberg. Esos estaban a la cabeza. Hoy pasaron a la institución pública, y es el Foro de Davos. El Foro de Davos no es más que la oficina de prensa del Club Bilderberg. Son los que se encargan de hacer públicos los planes que en privado desarrollan en el Club Bilderberg. Los miembros del Club Bilderberg ya los conocemos, no quiero profundizar en esto acá ahora, pero bueno, han armado este cuarto Reich en base a un mundo de ONGs, de Naciones Unidas y de Agendas 2030. Hoy la cabeza de todo esto se puede decir que es Klaus Schwab. Klaus Schwab hasta es el arquetípico del nazi malo, cómo habla, su aspecto, todo. Sí, el estereotipo que nos vendió Hollywood del nazi malo es un Klaus Schwab. Si un director de cine va a grabar a filmar una película de nazis y le dice a su jefe pues, de casting, mira, búscate el tipo más nazi que hay ahorita, sí, el perfil es Klaus Schwab. Exactamente, te lo trae a él. Y bueno, la Agenda 2030. Esta es la culminación, la finalización del Cuarto Reich, en el cual todos los habitantes del planeta vamos a ser esclavos de estos señores que manejan el mundo. Increíble.
Hasta aquí llegamos entonces con la historia hasta principios de febrero de este año. Podemos decir que el mundo era esto que yo te describí hasta acá. Y aparece Putin. Aparece Putin con el cuento de desnazificar Ucrania. ¿Qué quiso decir Putin con desnazificar Ucrania? Nadie se pregunta eso en los diarios y lo tratan de loco. ¿Cómo va a decir eso en los medios? Pero Ucrania es un nido de nazis, de hecho. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, había un subversivo que quería detonar las estructuras que sostenían la Unión Soviética desde adentro, trabajando para el enemigo. Este era Stepan Bandera, un nazi que se dedicó en Ucrania a organizar batallones nazis para desde adentro luchar contra los soviéticos y socavar desde adentro la Unión Soviética a favor de Hitler y que pueda tener su avance. Este era Stepan Bandera, que organizó batallones nazis en Ucrania. Estos nazis no se fueron a su casa, no huyeron a la Argentina, se quedaron en Ucrania y siguieron creciendo y los regaban todos los días, y hoy son un árbol gigantesco. A tal punto que hay un batallón oficial del ejército ucraniano, no un grupo paramilitar, como acá pudo haber sido en Argentina la AAA. No. Tampoco una organización terrorista, como puede ser irregular, como puede ser ISIS o Al-Qaeda. No, un batallón regular que obtiene su presupuesto del presupuesto militar del Estado ucraniano, que es nazi. Ese batallón es nazi, usa insignias nazis, tiene bandera nazi, la bandera de los colores ucranianos con la svástica en el medio. Sus efectivos llevan acá insignias del sol negro, acá esvásticas, en el casco las SS y del otro lado la bandera del Tercer Reich. Hay imágenes de todo esto que están circulando. Ese es el batallón Azov. Y el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas del Estado ucraniano es el presidente de Ucrania. Qué gran contradicción, qué gran nota discordante que el presidente de Ucrania sea judío. Nadie puso el grito en el cielo exigiendo explicaciones de por qué en Ucrania hay un batallón nazi. Salvo Putin, que quiere desnazificar, obviamente, a eso se refiere. Va a eliminar a los nazis, porque así como los nazis odian a los rusos también odian a los nazis. Porque no les salió gratis vencer a los nazis, a los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Le salió 27 millones de muertos. Bueno, no le salió gratis. Entonces se odian. Amigo, escuchen bien la cifra. Más de 20 millones de muertos que tuvieron que poner los rusos para sacar estas escorias de su territorio, y gracias a Dios no se terminaron, bueno, ya sabemos que sí se terminaron apoderando de Europa, pero por lo menos no por la vía militar. Aparecen en Ucrania bien regaditos y bien gorditos los nazis. Aparece ahora Israel pretendiendo meterse de mediador del conflicto entre Rusia y Ucrania. Israel debería estar poniendo el grito en el cielo, agarrándolo de los cojones a Zelensky y decirle: ¿me explicas por qué tenés un batallón nazi? No, Israel no hizo eso. Está pretendiendo aparecer como el mediador buenito. Nadie puso el grito en el cielo. Hasta hay una nota de hoy de el Washington Post
Host, contándote la historia de un gatito buenito con cara de argelito que es furor en TikTok, es trend topic, que logró sobrevivir en Ucrania a la invasión rusa, el gatito Stepan. Pero no te cuentan la historia de quién es Stepan, por qué se llama Stepan este gato. Esa historia no te la cuentan. El gatito Stepan te ponen. Nos toman de pelotudos a todos. Nos toman de pelotudos a todos. Y la realidad es que hoy estamos viviendo en el Cuarto Reich. Yo te digo, Putin no es santo de mi devoción. No sé si es una persona en la que se pueda llegar a confiar o no, pero está dando muestras de ser un tipo que se decidió a patear el tablero. Eso sí, y en eso lo apoyo totalmente. Sí, si lo que el tipo quiere hacer es patear el tablero, va a tener todo mi apoyo. Sí, yo hasta este momento estaba pensando pues que él era la única respuesta a Davos, y para mí Davos es el mal mayor. Hay otros males, pero él es el mal mayor. Y ahora entiendo que Davos es nazi, pues. Davos es el Cuarto Reich. Es el Cuarto Reich, exacto. El que es la oficina de prensa del Club Bilderberg. Y ahora me hago 1000 preguntas sobre toda la farsa de los judíos. Es decir, en realidad, no, según esta teoría, los judíos son parte del juego, pues. Es decir, de alguna manera lo que ayudaron fue... Los judíos deberían exigir muchas respuestas. Muchas respuestas. De acuerdo a... Yo arranqué diciéndote que si es verdad que Hitler huyó a la Argentina y vivió toda su vida en la Argentina y luego murió en Paraguay, toda la historia que nos contaron de la Segunda Guerra Mundial es mentira. Toda. Y si ahora nos desayunamos que en Ucrania los nazis gozan de buena salud, ¿qué está pasando acá? Y todo Occidente apoyándolos. Todo Occidente apoyándolos. Eso es muy sospechoso, demasiado sospechoso. Sumamente sospechoso. Y casualmente, los únicos que no están apoyando son países como India, como China, como, bueno, incluso hay a tipos que se están en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita se están planteando seguir haciendo con los negocios con los rusos. O sea, esto que está pasando es sumamente revelador y pareciera que se está escribiendo la historia de nuevo. Pues. Esto que usted nos está comentando hoy es fascinante, o sea, es extraordinario. Yo lo quiero felicitar. Le digo sinceramente. Sé que me voy a... No, y yo... desamigar de muchos y yo estoy seguro... eran mis amigos. Yo estoy seguro que esto me va a tener un problema a mí con YouTube. O sea, si estoy seguro que no voy a monetizar, eso es lo de menos. Esto no tiene por qué traer ningún problema. Ojalá que no, pero es que los dueños del mundo... No tiene por qué. Los dueños del mundo... Precisamente esta es la historia principal que no quieren que sepamos. O sea, esto que te acaba de contar aquí es la teoría principal de la que todos deberíamos estarnos dando cuenta. Pero bueno, no se preocupe que esto va. O sea, este trabajo va porque va. Todos deberíamos a partir de ahora dedicarnos por nuestra cuenta a investigar todo lo que yo conté. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que en esta entrevista se contestaron dos cosas. Uno, ya sabemos por qué Estados Unidos y Ucrania dijeron que no al combate de la glorificación del nazismo y neonazismo, ya lo sabemos porque lo acaban de explicar, y por qué Inglaterra, Francia y tal se abstuvieron. Claro. Y dos, también sabemos, queda claro ya, que el cuento de que Zelensky es judío en realidad no es importante. O sea, de hecho tiene sentido ahora pues que sea judío, porque es parte, se supone que es parte, ellos son parte de toda esta historia de engaño que nos están contando de 1945. Pues. Si fue que ahí terminó la guerra, porque no lo sabemos. Los rusos sabrán, porque ellos fueron los que terminaron ganando. No, a ver, la guerra no terminó, simplemente se reorientó el método. Cambió el método. Exacto. Pasamos del Tercer Reich al Cuarto Reich, y el Cuarto Reich es sumamente exitoso. Por eso mismo, la pregunta que tiene que quedar flotando en el aire
cuando uno termine de escuchar esta charla, ¿ganó Hitler la Segunda Guerra Mundial? Claro. Con signo de interrogación. Y pregúntese también, ahora, pensando en lo que quería Hitler y compañía, piense en lo que nos está proponiendo Klaus Schwab. ¿Qué nos está proponiendo? Eugenesia, que el ser humano no tiene libre albedrío. Escucha lo que dice Noah Yurari, uno de los asesores, el principal asesor del tema del transhumanismo, el tema Toda la propuesta de la sí, Agenda todo el 2030, tema del control social, nazi, todo es nazi. nazi. O sea, y que yo pensaba que era satánico, y sigo pensando que es satánico, en realidad tiene más sentido por lo que es nazi, porque el nazismo terminó siendo satánico. En el fondo, fue hacer todo lo que hicieron es satánico. Pues. Entonces, bueno, wow. Yo nunca creo en mi vida que había quedado tan impresionado como he quedado hoy. Creo que la otra vez fue una entrevista que me dio hace años Daniel Stulin y una que me dio recientemente Tom Longo. Pero ya esta la superó a las dos. Yo te juro, durante la tarde me dediqué a organizar esta charla con mis papeles. Cuando terminé de hacerlo y lo leí, me dieron ganas de ir a vomitar. Por el mundo, porque tomé conciencia Claro. del mundo en el que estamos viviendo hoy. Claro. Y bueno, así como arranqué con el primer libro de Walter Graciano, Hitler ganó la guerra, el segundo libro de Walter Graciano es Nadie, espérate que te lo voy a traer. Y mientras lo busca, yo me estaba acordando de una frase de Malcolm X que decía, ojo, cuidado, que los medios te van a hacer creer o te van a hacer porras o adorar incluso a los opresores y odiar a los oprimidos. Eso lo dijo Malcolm X en una frase que creo que hoy es más vigente que nunca. Este es el segundo libro de Walter Graciano, Nadie vio Matrix. Y es verdad, el planteo que nos hace la película es que el mundo en el cual vivimos hoy es una ilusión. Sí. La verdad del mundo es otra. Tiene toda razón. Yo siempre he pensado eso. Yo siempre he pensado. De hecho, yo hablo a mucho aquí de la Matrix. O sea, yo lo explico y le digo mira, a la gente que está en la Matrix, pues. Y yo me he dado cuenta de eso. Yo no he leído ese libro, pero yo me he dado cuenta que es que la gente no vio la película, porque si la vio, no puede ser que haya tanta gente dormida, enchufada todavía. La película te explica, realmente es eso, pues. Estamos en una vida ficticia. Esto, nos están contando una cosa y Occidente lo que tiene, yo siempre lo digo, uso el término, es buena prensa. O sea, todo esto que nos está sucediendo es porque tienen la buena prensa de su lado. No hay nadie que refute esas historias. Y tú colocas esto en Twitter y ya hay verdades hechas, o sea, ya hay verdades irrefutables. Claro, porque son 60 años, como dice Don Quique, son 60 años de lavado de cerebro a través de Hollywood, la televisión, los medios escritos, la radio, o sea, es una maquinaria enorme. Y por supuesto con todas las instituciones, la ONU, todo el tema de los derechos humanos, todo esto viene de allí, pues, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que esto ha sido extraordinario. Estoy seguro que vamos a tener que hacer otra entrevista porque van a salir tantas preguntas y me encantaría ir anotando esas preguntas y hacer una entrevista con Don Quique. Mira, la pregunta la hizo fulano de tal, esta la hizo fulano de tal, esta la hizo fulano de tal. A mí me quedaron como 50, pero bueno, una hora de transmisión. Yo creo que valió enormemente la pena esto y bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer con YouTube mira, ahí me quedé sin video, me quedé sin... cambies de batería. Sí, que cambie de batería, pero no pasa nada. Sí, casualmente cambié ahorita de equipos y esta batería la estoy conociendo. Ya sé que me da 1 hora y 10 minutos por ahí. Bueno, Don Quique, le quiero agradecer Antonio, mucho. Te agradezco tanto a vos y los invito a todos los que estén viendo esto que investiguen por su propia cuenta todo lo que yo digo y que aprendan a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. El cerebro ajeno es la historia que nos contó Hollywood, la televisión, los medios a lo largo de estos últimos 80 años. Empecemos a pensar con el cerebro propio
traguémonos la píldora roja que nos ofrece Morfeo en la película Matrix. Y empecemos de cero. Y sumerjámonos en el hoyo del conejo y vamos a llegar bien profundo. Así es. Amigos, gracias por estar ahí. Denle like a este video si le parece, compártalo o suscríbase al canal. Gracias, don Quique, y gracias a todos por acompañarnos. Vaya lección de historia que nos acaban de dar hoy. Y bueno, hoy no tenía pensado descansar, pero ya no lo haré porque esta entrevista ha cambiado todo. Necesito ir por una cerveza artesanal y repensar todo lo que me dijo. Bueno, a mi tu estimado, salud, Antonio. le mando muy fuerte Yo una vez les abrazo. conté Un gran abrazo. como la mayoría de los tronos de Europa eran descendientes de la misma reina, que era descendiente de un germano. ¿Ustedes recuerdan el Sacro Imperio Romano Germano? ¿Les suena eso? Esto no tiene nada que ver con alemanes ni ninguna raza. De hecho, no creo que ni siquiera sean alemanes. No creo eso. Son familias, linajes, que se apoderaron, que usaron a Alemania como un nido. Pero el pájaro que se plantó en ese nido es otro. Eso es lo que está pasando. La historia es mucho más extraña de lo que nos han contado. Y si el del bigotito, como todas las fuentes lo dicen, incluso hasta estos programas de History Channel que encontraron fotos de él en el sur, si el del bigotito se vino a vivir acá, al sur del mundo, acá es donde vivimos nosotros, todo lo que nos han dicho es mentira. Y es posible que solamente haya sido un títere, y ni siquiera es un títere consciente. Los títeres no son conscientes los poderes de este mundo son tan grandes, que no parecen manejados por humanos. De hecho, todos los antiguos dicen que no eran manejados por humanos. Eran manejados por esos que nos cosechan tras las sombras. Por eso se recomendaba este libro con respecto a la Matrix, que pronto va a estar ahí para que lo descarguen gratis en Planeta Celta. Estas cosas, como decía nuestro amigo Quique Romero de Argentina, que les recomiendo que lo busquen, busquen a Quique Romero. Antisistemismo explícito. Busquen a Adrián Salvucci, busquen los libros de Salvucci, adquieran sus libros. Hay harta información ahí. Como decía Quique Romero, investíguelo. Nos mintieron con la religión. No, si aquí está el representante de Dios en la tierra, la voz oficial de Dios. No, si este es el libro sagrado de Dios. Nos mintieron con respecto a las guerras mundiales. No, si Alemania estaba en contra. Eran todos primos hermanos. Guerras inventadas para tomar el control del mundo. Nos mintieron con respecto a la carrera espacial. No, si los rusos llegaron a Venus en el año 66. No, si la carrera espacial lo ganaron los Estados Unidos después que no habían hecho nada, llegaron y fueron a la Luna en el primer intento. Y hasta el día de hoy están los videos de esos astronautas así, asustados, amenazados quizás. Nos mienten en todo. Pero ellos hoy en día están tan preocupados por nuestra salud. Despierte, no sea oveja. Y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.